caliente la información deportiva en los fútboles y demás. Déjeme hacerle la crónica de lo que está pasando en la granja priista. Hay una verdadera rebelión. Cerca de 260 militantes priistas, varios de ellos muy destacados, están exigiendo la separación de la actual dirigencia encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, por la crisis que está viviendo ese partido después del naufragio resultado de las elecciones del 2 de junio pasado, y están pidiendo que se establezca una dirigencia colectiva o colegiada de carácter interino. Todo esto como contexto previo a la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI que tendrá lugar el próximo domingo y en donde se proyecta, escuche bien, se proyecta presentar una propuesta para modificar el artículo 178 de los estatutos del PRI y así, escuche, lo importante, permitir la reelección del presidente nacional y de la secretaria general hasta por 3 periodos consecutivos de 4 años. Una iniciativa con dedicatoria especial para Alito Moreno. Esto aparece en el pronunciamiento de militantes priistas, desde luego inconformes con la dirigencia, y son, le digo, figuras importantes dentro del PRI, una de ellas sin duda destacadísima, la senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quien está en la línea telefónica con usted y con nosotros. Beatriz, siempre es un gusto poder escucharte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Pepe, siempre es un gusto también poder saludarte y saludar a tu auditorio. Beatriz, ¿te parece una chicanada lo que pretende Alito Moreno? Perdón, Pepe, yo no firmé ese desplegado, que no haya una confusión. Es un desplegado que han firmado muchos amigos míos, destacados amigos míos, a los que yo respeto, y muchas de sus argumentaciones las comparto, pero en mi caso lo que decidí, en virtud de que tengo responsabilidades partidistas, soy integrante de la Comisión Permanente, fue ejercer mi derecho como delegada a la Asamblea y participar en la mesa de estatutos, que es en donde se discute la propuesta de estatutos. Allí presenté de manera formal ante los asambleístas una posición, según yo, debidamente sustentada, en donde planteé que proponía que se sostuviera el texto vigente del artículo 178, que señala el vigente que en el PRI no se autoriza la reelección de las dirigencias ni en el nivel municipal, ni en el estatal, ni en el nacional, y mi propuesta de que se mantuviera el texto vigente no fue aceptada por los asambleístas, por amplia mayoría fue rechazada. Entonces sí se aceptó la modificación de los estatutos para que haya elección consecutiva. Es decir, para que Alejandro Moreno Cárdenas se pueda reelegir junto con la Secretaría General del partido. Se plantea esa posibilidad, y si los estatutos que la mesa de ayer aceptaron se votan favorablemente en la Asamblea General, pues esa posibilidad existe. ¿Qué daño le causaría al PRI el hecho de hacer que Alejandro Moreno Cárdenas se convierta en una especie de don perpetuo? Pues mira, hay opiniones encontradas, pues los delegados que vienen a esta asamblea creen que no le haría daño, son cuadros simpatizantes con Alejandro Moreno, y hay otras opiniones que opinan que es conveniente la renovación de la dirigencia. En mi caso, la posición antirreeleccionista es una posición de principios, no tiene que ver con un nombre o con otro nombre. Soy tan firme en esa posición, mi querido Pepe, que yo misma no intenté la reelección como senadora, y cuando fui presidenta del PRI, que lo fui también desde la oposición, habiendo tenido resultados muy positivos, puesto que recibí el partido en tercer lugar y pude recuperar la mayoría en la Cámara
y en la elección intermedia quedar en primer lugar y dejar a las puertas de la presidencia del partido, no intenté ninguna reelección, porque no creo que la reelección sea saludable para ningún organismo político, porque la historia del PRI está muy ligada al concepto que se abanderó en la Revolución Mexicana de sufragio efectivo, no reelección. Así surgió el Partido Nacional Revolucionario, y porque creo que en un país que tiene 130 millones de habitantes es muy conveniente fomentar la movilidad política. ¿Hacia dónde va el PRI, en tu opinión, Beatriz Paredes, después de la derrota del 2 de junio? Yo creo, Pepe, que tiene que haber un momento de reflexión en todas las fuerzas políticas de la oposición, no solamente en el PRI. Creo que es indispensable entender qué significó el 2 de junio. Creo que una verdadera reflexión de por qué los ciudadanos no se sienten representados en los partidos políticos de manera suficiente, y en el caso del PRI me parece que hay que preguntarse a qué segmentos de la sociedad pretende representar el PRI en esta etapa. Creo que una de las problemáticas que tendrá que enfrentar es si el discurso reivindicatorio de las causas de las clases sociales con menores recursos no es un discurso y no es una estrategia que ya le fue arrebatada por Morena. Entonces me parece que tendrán que hacer reflexiones de fondo, pero no solo sobre qué pasa con los partidos políticos. Me parece que es indispensable reflexionar hacia dónde va el sistema político mexicano, si las elecciones del 2 de junio dan la pauta para que se restaure un régimen de partido predominante, un régimen de partido hegemónico, si el siglo XXI permite que eso se reproduzca. En fin, hay muchísimas preguntas, no solo sobre los partidos. Pues te agradecemos, Beatriz. Una pregunta nada más para ti directa. Si acaso logra imponer su voluntad Alejandro Moreno Cárdenas, respaldado por la Asamblea, ¿tú permanecerías dentro del PRI? No es yo no adelanto preguntas. Yo voy a esperar a ver qué dan los hechos y actuaré con mucha reflexión. Pues muchas gracias, Beatriz. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Pepe. Hasta luego. Hasta luego. La senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante de la Comisión Permanente. Sí, ella hace referencia de que ella no firmó el desplegado en donde sí firmaron los exgobernadores Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Codwell, Francisco Labastida, Arturo Montiel, Natividad González Parás, en fin, Sócrates Rizo, José Reyes Baeza, Miguel Ángel Núñez Soto, Armando López Nogales, Miguel Borge Martín. Ellos consideran que el tricolor ahora es un partido seriamente debilitado que debe repensarse, recomponerse o refundarse para poder resurgir y hacer realidad ante los nuevos escenarios que experimenta la vida nacional, los verdaderos principios de democracia y justicia social que le dieron origen. Quieren el ejercicio de un liderazgo excluyente. Desde luego no quieren un ejercicio de liderazgo excluyente, es lo que están pronunciándose. También respaldan Enrique de la Madrid, Fernando Lerdo de Tejada, Francisco Arroyo Vieira. Señalan que los dirigentes del PRI violaron la normatividad al convocar a la Asamblea Nacional para operar de la reforma estatutaria y aprobar su reelección y concentrar más atribuciones en ellos, como el nombramiento de sus bancadas en los congresos federales y estatales. Le digo, hay una revolución en la granja priista, aunque Beatriz Paredes prefiere mantenerse con sigilo, pendiente de lo que resulte, no quiere adelantar vísperas. Una pausa.